Maite Araluce, muy buenos días. Hola, buenos días. Ustedes consideran, y así lo han dicho textualmente, que no se puede homenajear a las víctimas del terrorismo un día al año y, vamos a decir, darles palos el resto del año, ¿no?, con sus decisiones. No podemos acudir a que nos aplaudan un día mientras nos están poniendo piedras en el zapato todo el año. Entonces me parece que es una tomadura de pelo. ¿Qué piedras en el zapato consideran que les ponen? Pues mira, todas. O sea, se ha hecho un montón de cosas para favorecer a los terroristas. Ya sabemos que para Pedro Sánchez lo fundamental es conseguir votos, y para conseguir los votos de Bildu, ya lo dijo Otegi, votos por presupuestos. Entonces están presos por presupuestos. Entonces, bueno, pues están favoreciendo a los terroristas. Ya están todos en cárceles del País Vasco y Navarra. Han traspasado las competencias penitenciarias al gobierno vasco, que está concediendo terceros grados continuamente, y luego hay una ley de víctimas del terrorismo, la 29/2011, que le hace falta una reforma y que está guardada en un cajón desde hace un montón de años. Ustedes, señora Araluce, ¿qué pedirían? Que, por ejemplo, el gobierno del señor Sánchez no se sentase ni siquiera a hablar con la gente de Bildu, con los responsables de Bildu. Sí, desde luego, hasta que no condenen los atentados. Fíjese la paradoja. Condenen los atentados, claro. Se ayude a esclarecer los centenares de casos que hay todavía, es que nosotros, por ejemplo, resolver. pedimos que para conceder esos terceros grados, las progresiones de grado, que se les exige a los terroristas colaborar con la justicia y que no participen ni organicen ningún acto de homenaje a terroristas. Y eso no se está haciendo. Y es muy doloroso para las víctimas del terrorismo. Háblenos de este libro, Juan María Araluce. Bueno, pues ese libro es un libro que han hecho sobre mi padre, un magnífico historiador, Juan José Echeverría, que bueno, pues cuenta toda la historia del País Vasco, de dónde ha surgido todo este problema en el País Vasco a través de la figura de mi padre. Entonces, para la familia, para los 9 hijos que somos y los nietos, pues es un regalo, y vamos a estar agradecidos permanentemente que se haya recuperado la figura de mi padre. No puede usted negar que es hija de su padre, desde luego. Sí, la verdad es que verdad que el parecido es razonable, lo estamos viendo ahí. Sí, sí. ¿Cómo era su padre? Para todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo ahora, ¿cómo era Juan María Araluce? Sí, bueno, yo, claro, a mi padre lo conocí, lo estoy conociendo más Tengo ahora que decir con el libro. que se le ha iluminado la cara en cuanto Sí. hemos mencionado su nombre. Sí, sí. A ver, mi padre yo lo conocía como padre, ¿no? Entonces, era una persona muy inteligente, muy trabajadora, muy fiel a sus principios, una persona muy creyente, de firmes convicciones, y que, bueno, que él sabía en un momento dado que estaba en el ojo de la diana, ¿no? En el punto de mira. De ETA, efectivamente, pero el rey, entonces, Juan Carlos I, le pidió que no abandonara su puesto mientras durara la transición, y por lealtad al rey y a España, bueno, pues murió cumpliendo su deber, ¿no? Y una persona, ya digo, muy inteligente, muy trabajadora, y que estoy conociendo ahora todo el legado político y todo eso. Más detalles que usted desconocía. Claro. Graciano, dices Ahora. que lo conocías. Bueno, yo acababa de terminar la Universidad de Navarra y me incorporé como redactor, joven, 22 años, 23 años, a el grupo Correo, que era del Diario Vasco. Y yo estaba muy cerca el día que lo mataron en el Boulevard, con 5 escoltas. En la Avenida de España. Avenida de España, cerca del Boulevard, en San Sebastián. Yo estaba muy cerca con Miguel Larrea, que os sonará. Y, joder, aquello fue, digamos, espectacular. Y yo era corresponsal también de la agencia Europa Press, de Antonio Herrero, padre, y lo cubrí. Y la había conocido en una conferencia de prensa, entonces eran los años tremendos de la transición, y él fue clave para convencer de restaurar los fueros, porque los vencedores de la guerra civil solo habían dejado a Navarra, que se había incorporado al movimiento y tal, pero a las provincias traidoras, que eran Vizcaya y Guipúzcoa, les dejaron los fueros. Y el padre de Maite, su hermano, era compañero mío en Navarra, como tiene tantos hermanos, pero fue compañero mío en la Universidad de Navarra. Él estudiaba Derecho y yo estudiaba
periodismo y parte de derecho también. Y era consejero del reino y muy amigo del rey Juan Carlos, muy amigo del rey Juan Carlos. Que fue como Era una acaba de persona contar, que le extraordinariamente pidió valorada. que se mantuviera en su puesto precisamente por el servicio a España, para dar un servicio a España en esos momentos en los que se jugaban, y a las pruebas me remito, se jugaban la vida. Cada día, cada momento que salían de casa, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, estaba amenazada. Bueno, y además el problema de esos años y los años posteriores es que ETA además no terminaba con el atentado de las personas, con asesinarles, sino que hasta que no te echaba de alguna manera de allí, no paraban, con lo cual pues nos tuvimos que venir toda la familia, mi madre viuda ya con 9 hijos, nos tuvimos que venir a vivir a Madrid y empezar una nueva vida desde cero. Acaban de ser hace muy poco las elecciones en el País Vasco y Bildu ha obtenido pues, un resultado que no se lo creen ni ellos, el mejor resultado hasta la fecha. Claro, me imagino que esto para vosotros es doloroso. Es muy duro, pero bueno, es verdad que si no votamos allí todos aquellos que pensábamos distinto y que nos echaron fuera, lo digo porque no, claro, hay más, muchos luego que ya ya no votan todos los hijos, Bueno, medio millón que hubiera cambiado el panorama. Claro, hubiera cambiado totalmente. Y luego también, bueno, la parte de la culpa de que haya salido esto es lo poco que sabe la gente joven, lo poco que les hemos informado de lo que ha sido ETA. Entonces, no tienen absolutamente Hay ni un idea. caso muy parecido, permite, bueno, y eso sin contar los dramas de sus hermanas en el colegio, Claro, lo nos que han pasó echado allí. literalmente. Un señalamiento. Pero hubo un caso Sí. muy similar al de Juan María Araluce, que fue el de Javier de Ibarra y Bergé, que era consejero del reino, presidente, dueño del Correo Español del Pueblo Vasco, donde yo trabajé, y después me fui inmediatamente porque cubrí su asesinato y estuve 10 días sin comer al ver aquello, y era una úlcera, y también lo mataron. Era muy similar, incluso en las creencias religiosas, que eran muy religiosos los dos, ¿no? En fin. Juan Pablo. No, yo quería preguntarle a la señora Araluce, el acuerdo de gobierno del PNV y el Partido Socialista en el País Vasco contempla un apartado en el que dice que se va a impulsar la aceptación política de un suelo ético para la convivencia basado en el reconocimiento de la injusticia de todas las vulneraciones de derechos humanos que, sin excluir ninguna, incluyendo de forma expresa las causadas por ETA, se ha compartido por primera vez por todas las tradiciones políticas de Euskadi. A mí particularmente, como ciudadano, me parece que no hay mayor injusticia de vulneración de derechos humanos que los actos de reconocimiento a pistoleros, asesinos, criminales de la banda terrorista ETA, en los conocidos como ongi etorris, que se siguen celebrando, a pesar de los numerosos intentos de ustedes porque la justicia los prohíba de una vez por todas. Sí, pero no es solo los ongi etorris, es meternos en el mismo saco a todos y ponernos como víctimas a todos. Eso es una manera de blanquear a los terroristas. Ellos, por ejemplo, en la ley vasca de víctimas del terrorismo, a las víctimas del terrorismo del País Vasco no nos corresponde ninguna indemnización. Sin embargo, ahora han hecho una ley de abusos policiales en las que hay metidos como víctimas muchos terroristas, y estos están recibiendo indemnizaciones del gobierno vasco. O sea, es una doble vara de medir, y luego quieren hacer eso, pues que aquí ha habido dos bandos, que eso es mentira, no ha habido dos bandos, había una banda terrorista que asesinaba a los que no pensaban como ellos, y ahora nos quieren hacer pues eso, que había dos bandos, que los dos han sufrido y que todas las víctimas somos iguales, y eso es tremendamente injusto. Sí, sí, buenos días, señora Araluce. Ha citado antes, así muy de pasada, la reforma de la ley de víctimas. ¿En qué sentido se tiene que reformar? ¿Cuáles son las reivindicaciones de las víctimas que debería reflejar la ley? Pues la ley, que era una ley muy buena en el momento en que salió, pero claro, cuando empezó a funcionar es cuando te das cuenta de las carencias que tiene, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay muchas, como... Es que son numerosas las... ¿Ha sido la más llamativa que pueda recordar ahora? A ver, es que ahora mismo no recuerdo así ninguna. Es que lo lleva tanto tiempo guardado en el cajón que ahora tendría... O sea, lo llevamos reivindicando tanto tiempo que ahora mismo... Pero tienen la sensación... Pero hay muchas. ¿Se han reunido ustedes con algún miembro del gobierno vasco, o del gobierno aquí, para exigir A ver, este...? Sí, no, por supuesto. Esto llevamos ya reuniéndonos, bueno, con
con el presidente del Gobierno, desde luego, nunca nos ha recibido, o sea, que nada, pero con el ministro del Interior sí. Y al ministro del Interior le hemos pedido en reiteradas ocasiones que esa ley salga del cajón, porque es que ahora mismo hay muchas diferencias entre víctimas, ¿no? Queremos que las víctimas sean iguales todas, tanto los reconocimientos como todo, ¿no? Y luego, bueno, hay numerosas cosas que en el momento parecía que podían funcionar, pero luego se ha visto que no, y entonces hay cosas que, bueno, pues que no son justas, ¿no? Entonces eso se ha visto conforme empezó a funcionar, y todas esas presentamos, no solo la OET, sino las distintas asociaciones de víctimas, presentamos multitud de alegaciones que nos dijeron que en un principio les parecía bien todas y que se iban a aprobar, pero la realidad es que siguen estando guardadas en un cajón. Acaba de decir usted, perdona, enseguida te doy paso, pero es que acaba de decir que no se ha reunido, claro, yo acabo de caer, que es así. ¿No se han reunido ni una sola vez todavía con el presidente del Gobierno? No, no nos ha recibido nunca. Hemos pedido... ¿Les han dado alguna explicación de por qué no se reúnen? No, hemos pedido en reiteradas ocasiones, y entonces pues nos decían pues, que en ese momento la agenda esta la tenía muy ocupada y que más adelante nos dirían algo, pero la verdad es que nunca. ¿Qué le recibe el ministro del Interior? ¿Sí les El ha ministro recibido? del Interior. Y hacía muchísimo tiempo que el ministro del Interior tampoco nos recibía. Tuvimos una reunión después de protestar bastantes veces, que nos reunimos hace unos meses, escasos meses, pero llevábamos ya unos años sin reunirnos. Hay que subrayar que dirigentes socialistas también están representados, que mataron a Buesa, a extraordinarios dirigentes socialistas, los que yo conocí en aquella época, que están representados por Maite como presidenta de la TV, y no lo recibe el señor Sánchez. A mí me llama especialmente la atención, desde luego, que no les reciban. A ver, nosotros en la OET tenemos más de 4.800 asociados, que todos son víctimas del terrorismo, si no, no pueden asociarse. Tiene que tener el reconocimiento de víctima del terrorismo del Ministerio del Interior para asociarse. En esas 4.800, más ya casi 4.900 víctimas que tenemos asociadas, tenemos, pues es una representación de la sociedad, tenemos víctimas de todos los colores, como digo yo. O sea, nosotros no pedimos de qué partido son o de qué esto para asociarse, ¿no? Sí, nosotros... ETA no distinguía, ETA pegaba el tiro en la nuca y le daba igual. Y nosotros tampoco distinguimos entre víctimas, todas son iguales. Imagínate, no distinguía entre socialistas y hay hasta populares. niños, imagínate, si no distinguía, le daba exactamente igual. Así niños, embarazadas, sin más. todo. Imagínate. Entonces, bueno, pues... Uno del PNV mataron. No político, empresario. Venga, Fernando. No, a mí una de las cosas que más me llama la atención y que más me preocupa a la vez es esa desmemoria histórica, y que provoca que haya jóvenes, incluso menores de 25, 30 años incluso me atrevería a decir, que ni siquiera sepan qué es ETA ni qué hizo ETA. Entonces, yo sé que ustedes como asociación están haciendo mucho, históricamente lo han hecho, lo siguen haciendo y lo harán, no me cabe duda, pero mi pregunta es, ¿las autoridades públicas, las administraciones, están haciendo algo para explicar a las nuevas generaciones que aquí hubo una banda terrorista que asesinó a casi 1000 personas y provocó el exilio de muchas más familias, para evitar, bueno, para provocar que nos acordemos de eso y que no se vuelva a repetir esa nefasta historia? Pues la verdad es que se está haciendo muy poco. Es verdad que hay unas unidades didácticas que se hicieron entre el Ministerio del Interior, de Educación, pero que las ha realizado el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, unas unidades didácticas para en los colegios que se pueda dar, pero claro, las conferencias de educación están transferidas, entonces no es obligatorio. No, nosotros queremos que eso aparezca en el currículo, o sea, que sea obligatorio estudiar porque es historia de España, y es la historia más reciente. Y porque, según estudios que hemos recibido los últimos del Gobierno de Navarra, lo preocupante no solo es que no sepan los jóvenes lo que ha sido ETA, lo que ha hecho ETA. Lo tremendo, por lo menos a mí me parece, es que el 25% de esos jóvenes que participaron en esas encuestas justificaban la violencia política para conseguir fines políticos. Eso es lo tremendo, que a los jóvenes les parezca bien matar para conseguir fines políticos, ¿no? Eso es el legado que estamos dejando a las nuevas generaciones, a los jóvenes, ¿no? ¿Cuál es la explicación, si es que la hay? Yo es que sigo sin entenderlo, cómo es posible que, digamos, no haya empatía hacia historias como la de su padre, hacia historias como la de cuántos muertos son, cuál es la cifra de fallecidos.
de fallecidos. ¿De asesinados? Sí, bueno, por ETA son... 1000. Más de Sí. 1000. 1000. ¿Y Bueno, heridos? contando heridos, muchísimos más. Claro, O sea, fallecidos claro. 1000. Sí. Asesinados 1000. ¿Heridos? Sí. Heridos muchos más. Muchísimos. 5.000, Cientos de 6.000, miles de 10.000. personas Muchísimos. exiliadas. Son miles de personas. ¿Cómo sí. es posible que la sociedad no tenga, en general, y sobre todo las administraciones, los políticos en general, yo no sé, ustedes encuentran, digamos, que más empatía, más... La sociedad sí empatiza con ustedes. Bueno, Yo creo pues que mira lo que estamos, Bueno, mira lo que estamos diciendo. parte de la Mira lo que sociedad. No, estamos no, no, y diciendo. parte de la Española, yo lo sociedad. veo ¿Cómo O sea, es posible de que no encuentren gente el respaldo joven, que de por gente lógica joven y sentido común y no tan tendrían que joven, tener? Ahora mismo recibimos muchos insultos en ¿Cómo? redes De gente sociales, por joven. ejemplo. De gente joven y de gente no tan joven. Y luego además, como en las redes sociales se escudan gratis detrás, son insultar, claro. anónimas, puedes decir lo que quieras y tal. A mí este 11 de marzo, por ejemplo, me dijeron que qué pena que no fuera en uno de los trenes, Joder, que la hubiera madre mía, una Carlos. facha menos, ¿no? Me han llamado de todo. O sea, que vivo de esto, que me lucro de esto cuando no tengo sueldo ni tengo nada. O sea, yo este trabajo a mí me cuesta el dinero muchas veces y me cuesta esto, pero creo que es un deber hacia mi padre y hacia otros tantos el levantar la voz por ellos, ¿no? Por los que se la arrebataron. Pero que me digan que estoy viviendo de esto me parece A mí, desde miserable. luego, que me hace realmente parece reflexionar y me miserable. parece preocupante esta historia. Y realmente que la gente pueda no sentir empatía hacia No, y además la razón por la hacia que las te... víctimas de ETA me Claro, parece terrible. que la razón por la que te insultan es por ser víctima. O sea, Claro, es, claro. es porque han asesinado a un familiar tuyo. O sea, te pones a pensar y dices, o sea, ¿cómo? Sin embargo, empatizan muchísimo y te empiezan a decir que a los terroristas pues, que hay que darles más oportunidades, que ya no matan, como si diciendo que ya no matan, las víctimas dejamos de ¿Qué sufrir. sensación tuvo usted el día que el PSOE pactó con Bildu, culminó con Bildu la Ley de Memoria Democrática? Bueno, fue tremendo. Llevábamos ya varios meses advirtiendo de lo que podía pasar y además de esa ampliación para que muchos terroristas se pudieran aprovechar de esa ley y vamos a ver cómo muchos terroristas ahora van a recibir indemnizaciones. O sea, eso para una víctima del terrorismo, igual que un homenaje a un terrorista que la única heroicidad es que haya matado a tu familiar, es tremendo. Es volver a que- victimizarla. Tenemos Claro, que o sea, terminar. en Yo España, quería decir un- por Pero muy desgracia, breve, porque es que nos Tan hemos breve ido de como lo tiempo. siguiente. La pregunta que tú hacías es de cajón. Primero, hay una parte de sociedad muy enferma en el País Vasco. Está enferma. En toda España, ojo. Segundo, pues, está España. Segundo, el relato, esta entrevista a Maite, presidenta de la víctima, no lo hará la Euskal Telebista en su vida. No. Por lo tanto, ni Bueno, siquiera... ni Euskal Telebista, ni muchas nada, ni siquiera los televisiones. periódicos antiguamente constitucionalistas. Y tercero, sucedió, esto se vio claramente, yo que viví eso muy joven, como profesional, el otro día en una rueda de prensa de Unai Simón, que es el portero de del España. equipo nacional, hijo de un guardia civil vasco, nacido y tal, porque no quiso manifestarse políticamente y tal. Le han puesto a escurrir por eso, porque hay una parte enferma. Y en España es el único sitio donde las víctimas del terrorismo, por desgracia, no somos victimizadas una vez, sino que somos revictimizadas continuamente. Hace poco, y ya terminamos con esto, veíamos la imagen de un niño jugando a disparar Sí. a un muñeco Este fin de de un semana. guardia civil este mismo fin de semana. Es decir, hay relevo generacional para, Sí, sí. para esta gente. Claro. Que eso es- El odio sigue estando. El odio sigue estando. Y es tremendo que desde el Ministerio del Interior, por ejemplo, no se haga absolutamente nada. Maite Araluce, presidenta de la VT, aquí siempre tendrá, desde luego, amigos y gente que, desde luego, siente, no tanto en primera persona, porque eso es imposible, pero sí muy de cerca el dolor que sufren las víctimas del terrorismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.